Sí, doctor. ¿Se ve la diapositiva? Está cargando, doctor. Listo, ahora sí se ven. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí se ven. No habíamos quedado la clase anterior, que habíamos dado lo que era la psicoterapia y, Correcto. y vamos a empezar hoy con la segunda gran herramienta de los tratamientos en psiquiatría, que es la psicofarmacoterapia. La psicofarmacoterapia, eh, vamos a decir, esto tiene cuatro grandes grupos de medicamentos. Uno de los grupos es el de los ansiolíticos, sedantes, hipnóticos, también conocido como tranquilizantes menores. El otro grupo es el de los antidepresivos y el otro grupo es de los antipsicóticos o neurolépticos, también conocidos como tranquilizantes mayores. Y por último, el de los estabilizadores del estado de ánimo, que también se conocen como eutimizantes. Vamos a empezar con los ansiolíticos, sedantes o hipnóticos. Es un grupo de sustancias que, aunque no todos se relacionan estructuralmente entre sí, mantienen ciertos efectos semejantes que convergen y se definen por una disminución global del sistema nervioso central. O sea que, como el nombre lo indica, son fármacos que sedan, que inducen el sueño y calman la ansiedad. Los grupos tradicionalmente más importantes en esto son las benzodiazepinas y los barbitúricos. Pero los barbitúricos ya no se usan ya como tranquilizantes menores, sino que los que aún se usan, unos son usados como anticonvulsivantes, como el fenobarbital, y otros se usa en anestesia. Esto creo que es el amobarbital, que se usa. Pero realmente no son ya medicamentos que se dan para la ansiedad ni para calmar, sino que se usa en otro problema de salud, por decirlo así. Las benzodiazepinas, sin embargo, eh, siempre son los que tradicionalmente representan al grupo y son medicamentos muy antiguos. Esto, sin embargo, también hay eh, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, que son llamados también no benzodiazepínicos, como vamos a ver más adelante. El mecanismo de acción, los hipnóticos sedantes, esto es potenciar, como ustedes saben, el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor y que al ser inhibidor, pues esto calma la ansiedad. Ustedes aprendieron en farmacología, en lujo de detalle, el mecanismo de acción, que es la entrada pues, del calcio a través pues, de los componentes del receptor, potenciando así el GABA y produciendo entonces inhibición, que clínicamente se traduce pues, en sedación, inducción del sueño y alivio de la ansiedad. Aquí está el grupo que le dije, con su nombre genérico, y al lado está el nombre comercial, pero está un solo nombre comercial que fueron los primeros de cada droga, pues de cada fármaco que, que, que salieron al mercado. Con el tiempo, pues tenemos mucho, por ejemplo, tenemos mucho diazepam, mucho alprazolam, mucho lorazepam, etcétera, de diferentes marcas.
pero entre comillas están puestos pues los nombres comerciales de los que primero que salieron al mercado. Como ustedes se dan cuenta, tenemos un grupo benzodiazepínico y un grupo no benzodiazepínico. Estos no benzodiazepínicos, estos se conocen como el grupo de los Z, ¿no? El solpidem, la soplicona, la esuplicona, etcétera. Pero tenemos otro como la buspirona y el flumazenilo. Entonces los benzodiazepínicos son todos estos que ven acá. Algunos que son más hipnóticos que otros, que son los que tienen el asterisco. Porque hay que resaltar que todos estos medicamentos tienen capacidad ansiolítica, sedante e hipnótica, pero algunos son más ansiolíticos, otros son más hipnóticos, otros son más sedantes, pero todos tienen las tres propiedades, pero hay una que destaca en cada uno, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre la benzodiazepina? Doctor, buenas tardes. Bueno, ¿Me escucha? sí, sí. Una consulta. En la clase pasada estábamos conversando sobre el potencial adictivo de las benzodiazepinas y quería saber, nosotros como médicos generales, si en algún momento debemos recetar estos fármacos, hasta cuánto tiempo podemos hacerlo para evitar ese efecto, pues, mientras que podemos referir al paciente con atención psiquiátrica de así requerirlo. Y gracias por recordarme, porque no tiene esto. Sí, las benzodiazepinas tienen la gran desventaja que son adictivos, pero no es que hay que tener miedo a recetarlos tampoco. Ninguno de los dos extremos. Ni abusar de ellos porque producen adicción, ni tenerle miedo a no, porque son necesarios. Lo que hay que evitar es darlo bien, prescribirlo bien para no crear adicción. Por ejemplo, ¿cómo es? Cuando un cuadro de ansiedad se inicia, los primeros días, usted puede usar el ansiolítico perfectamente bien, porque no solamente se usa, que eso es una de las reglas. Usted, para calmar una ansiedad, no usa nada más una benzodiazepina, porque vuelve adicto al paciente. Tiene que utilizarlo con un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, que son antidepresivos y son ansiolíticos. Y estos no producen dependencia. Entonces, mientras el inhibidor selectivo hace efecto, porque eso tiene un tiempo, demora un tiempo, eh, la benzodiazepina le sirve los primeros días. Y una vez que el paciente va mejorando con el efecto del inhibidor selectivo, usted va disminuyendo la dosis de benzodiazepina, que debe ser una disminución gradual. Y entonces ya se queda con el inhibidor selectivo solo. ¿Qué tiempo? Bueno, eso no es tan matemático porque eso depende de la evolución del paciente. Hay pacientes que con inhibidor selectivo mejoran en una semana, otros en dos, otros en tres. Y mientras se encuentra ese efecto, entonces usted utiliza la benzodiazepina. Entonces esa es la forma de no producir adicción. Pero no es lo que hacen mucho en medicina general, que le dan una benzodiazepina a un paciente y entonces tómelo, 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 y cuando te acuerdas ya el paciente se vuelve dependiente, está adicto. Entonces, esa es la forma adecuada de utilizar la benzodiazepina para evitar una dependencia. ¿Se entendió? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, una pregunta. Dígame. En el caso de aquellos pacientes que tienen una mala adherencia, o sea, que no llevan un tratamiento regular, sino que se le olvida las pastillas o no lleva un continuo tratamiento, ¿qué efectos me podrían empeorar? ¿Qué efectos qué?
¿qué efectos me haría una mala adherencia, pues, en este sentido? Sí, pero es que mala adherencia es que no tome usted el medicamento, por ejemplo. Ahí no es la adherencia, los efectos secundarios. Ahí es que usted no, el paciente no mejora. Si un paciente no sigue un tratamiento, el paciente no mejora, más que producir efectos secundarios. Gracias. Buenas, doctor. Tengo una duda. En caso de que el paciente entonces desarrolle dependencia, ¿se utilizaría alguna forma como para ir realizando un decalaje y luego hacer el cambio por otro fármaco? ¿O qué se hace en esos casos? Un recalaje. ¿Qué es un recalaje? No, no, como decalaje, o sea, como ir bajando la dosis que el Recalaje. paciente usaba o ir reduciendo, o sea, el uso de los fármacos para tratar de cambiar por otro fármaco o cómo se hace en ese caso. O sea, mi pregunta es si se trata de hacer el cambio por otro fármaco en algún momento. O sea, la dependencia es el mismo procedimiento. Usted va tratando que el paciente disminuyendo de la dosis poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que ya no lo sigue. Ahora, otro medicamento, otro ansiolítico, el problema aquí es la dependencia. No es que el medicamento no tiene acción para cambiarlo por otro. El mecanismo, el medicamento tiene acción. El problema es la dependencia. Ahora, lo que usted nunca debe hacer es tratar un cuadro psiquiátrico, ansiedad, depresión, lo que sea, solo con benzodiazepina. Primero, por la dependencia. Y segundo, porque la benzodiazepina, por ejemplo, alivia, pero no cura. El paciente se siente bien, pero luego vuelve a sentirse mal. Y ahí es donde vuelve a tomarlo. Ahí es donde se produce la dependencia. Por eso, tanto la ansiedad como la depresión, realmente el tratamiento de elección son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que no producen dependencia. El problema es que ellos no tienen efecto inmediato, sino que toman de 2 a 3 semanas. Acuérdense que todo esto se aprende en Chitrea. Chitrea, todo el mundo sabe de esto. Usted llega a un restaurante, usted va a comprar pote a la arena y la gente ya yo se lo digo. La gente está hablando de que, oye, estás hipotalamizado, oye, ¿qué le pasó a tus cortes? Yo noto un poquito, en primer grado los niños ya están, ya hablan del biencéfalo. Esto, el otro grupo son los tranquilizantes mayores o neurolépticos, conocidos también como antipsicóticos. El nombre lo dice, se usan para el tratamiento de la psicosis, pero realmente es primordialmente para los síntomas positivos. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción de ellos es bloquear los receptores dopaminérgicos de 2, porque la psicosis, bueno, tiene varias teorías, pero la teoría más comúnmente utilizada y ¿cómo es? Conocida es la hipótesis dopaminérgica, que dice que la psicosis pues se da por una hiperactividad dopaminérgica. Y al deberse a esa hiperactividad hay que bloquear los receptores dopaminérgicos para que esa hiperactividad disminuya. Sin embargo, no son todos los receptores dopaminérgicos, sino primordialmente el receptor D2. Lo que pasa es que la psicosis también tiene otros síntomas que se llaman negativos. La hiperactividad dopaminérgica que produce los síntomas positivos es la vía mesolímbica. ¿De dónde a dónde se extiende la vía mesolímbica, doctor Luis Cedeño?
sin buscarlo en internet, ni en inteligencia artificial. No sabría decirlo. Sí. A ver, doctora Burro, ¿de dónde a dónde se entiende la vía mesolímbica? No recuerdo. A ver, doctora Matthew, Doctor, la vía mesolímbica va en el mesencéfalo sería el área tegmental ventral y entonces ya en la parte límbica sería el núcleo, si no recuerdo, creo que debe ser el núcleo accumbens. Vía tegmental ventral al núcleo accumbens. el área tegmental ventral al núcleo accumbens. En cambio, los síntomas negativos se dan por una hipoactividad de la vía mesocortical, que es lo que produce pues los síntomas negativos. A ver, doctor Diego Man, ¿de dónde a dónde se entiende la vía mesocortical? A ver, doctora Paola Pinzón, No recuerdo, doctor. doctora Valeria López, Eh, Doctor, si mal no recuerdo, también sería desde el área tegmental ventral, pero iría hacia la corteza prefrontal. ¿qué área de la corteza prefrontal? Esa parte sí se la debo, doctor. A ver, doctor Londoño, ¿qué área de la corteza prefrontal está involucrada en los síntomas negativos? No sabría decirle, doctor. Se tiende con dos ramificaciones hacia la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal ventromedia. Por eso esa hipoactividad en el ramal ventromedial, prefrontal ventromedial, produce síntomas negativos de índole afectiva. Mientras que en el ramal prefrontal dorsolateral produce síntomas negativos de índole cognitiva. Entonces, por eso los neurolépticos típicos o de primera generación que solo bloquean el receptor D2 dopaminérgico en el área mesolímbica producen mejoría de los síntomas positivos, pero al bloquear los D2 en la vía mesocortical agrava los síntomas negativos, porque ahí hay hipoactividad y no hiperactividad. En cambio, los neurolépticos atípicos o de segunda generación bloquean de los receptores de 2, mejorando los síntomas positivos, eh, positivos, pero también produce un bloqueo presináptico serotoninérgico, que eso produce un pequeño desbloqueo, o sea, no un bloqueo total, sino un bloqueo, digamos, menos intenso, y por lo tanto los neurolépticos atípicos de segunda generación, o sea, produce un desbloqueo dopaminérgico. Por eso no agravan los síntomas negativos. Los típicos bloquean nada más los dedos, mejoran los típicos, pero al bloquear de dos en la vía mesocortical agrava los negativos porque ahí hay hipoactividad. Los de segunda generación o atípicos también bloquean los dedos, pero también tienen la característica de bloquear un receptor serotoninérgico presináptico que produce cierto desbloqueo dopaminérgico, y ese desbloqueo hace que no agraven los síntomas negativos en la vía mesocortical. Aquí está el bloqueo de dos, a veces
Los típicos, vamos a ver los típicos primero, los de primera generación. Aquí tenemos varios grupos, ¿no? Uno son las fenotiacinas, que se dividen de cadena lateral linfática, de cadena lateral piperidínica y de cadena lateral piperacínica. Otro grupo son las butirofenonas, otros son los derivados del tioxanteno y otros es otro grupo de otros, o sea que no encaja en ninguno de los grupos anteriores. Por eso son diferentes. Y también tenemos los atípicos o de segunda generación. Entre los ejemplos de fenotiacinas alifáticas tenemos la clorpromacina, la levomepromacina. Entre la fenotiacina de cadena lateral piperidínica tenemos la tioridacina, el decanoato de hipotiacina. Todos estos medicamentos y la periciacina se han perdido en nuestro mercado. El decanoato de pitotiacina tenía, al venir en forma de decanoato, era inyectable y era de depósito. Cuando un medicamento viene con decanoato, es porque tiene liberación lenta. Y eso en psiquiatría tiene mucha ventaja porque no hay que dar el medicamento todos los días, sino que a lo mejor una inyección cada 3 semanas o cada 4 semanas, un mes, es suficiente para aliviar un cuadro psicótico del paciente. Pero la pipotiacina, pues, se nos perdió del medio nuestro también, como toda la fenotiacina de cadena lateral piperidínica. Ahora, el hecho de que no haya aquí en Panamá o se use muy poco en Panamá, no indican que en otros países más grandes no haya. Lo que pasa es que aquí en Panamá, como es muy pequeño, entonces el grupo, no hay cama para tanta gente. Entonces, la gente se queda con los medicamentos los mejores, ¿no? Los que son más efectivos y ayudan más al paciente porque el mercado no puede tener medicamentos que se vendan poco, ¿no? Pero si usted va a países grandes como México, Colombia, Brasil, etcétera, usted va a encontrar todos estos tipos de medicamentos. Porque hay una población que sí los consume, ¿no? Masiva que sí los consume. La otra son las fenotiacinas de cadena lateral piperacínica. Aquí tenemos la trifluoperacina, la tioproperacina. Las dos también han desaparecido de nuestro mercado. Y solo nos ha quedado de manera muy importante porque se usa muchísimo el decanoato de flufenacina, que como dije yo, al ser de decanoato, es un medicamento que se da cada mes o cada 3 semanas o cada 5 semanas según el paciente. Entonces, esto permite pues que un paciente no tenga que estar tomando medicamentos todos los días, sino una sola inyección. Eso no indica que cuando se da, el paciente no necesite a veces otro neuroléptico por vía oral. La mayoría recibe el inyectable y también por vía oral. Del grupo de las butirofenonas, que es otro grupo con otra estructura química diferente, nosotros tenemos el haloperidol y el triperidol. El haloperidol es uno de los medicamentos más utilizados porque al venir en gota, en tableta e inyectable, en forma inyectable, es uno de los medicamentos mejores porque tiene buena capacidad sedante y tiene buena capacidad antipsicótica. Entonces es el que tradicionalmente se usa para sedar un paciente, ¿no? Se le pone una dosis ¿cómo es? Primero una seguida de 3 ampollas y después una ampolla cada 6 horas. Entonces el paciente va saliendo poco a poco. Pero también oral, esto también produce buen efecto y también en gotas, que vienen de 1 miligramo por mililitro. Pero al ser un neuroléptico típico, tiene tendencia a producir reacción estapiramidal porque acuérdese que también tenemos otra vía dopaminérgica,
Una de ellas es la nigroestratrial, que va de la sustancia negra esto al cuerpo estriado. Entonces, cerca del haz extrapiramidal. Entonces, al bloquear de dos ahí, se produce también reacción extrapiramidal. Entonces, por eso hay que dar anticolinérico, como ahora lo vamos a ver, como el biperideno y el triexifenil. Ahora lo vamos a ver. Entre los derivados del tiosanteno está otro que desapareció también del mercado, que era el tiotixeno. Pero recuerden ustedes que en países grandes ustedes van a encontrar todo este tipo de medicamentos. El hecho de que aquí no haya no indica que no está no hay en otras partes. Con respecto a la fenotiazina, hay que recordar una serie de reglas. Porque en la fenotiazina pueden tener, hay unas con más efecto antipsicótico, que es el alivio de los síntomas positivos, y también capacidad sedante, que es la capacidad de producir sedación. Entonces, cuando un paciente tiene poca capacidad antipsicótica, por lo general tiene una gran capacidad sedante. Cuando tiene poca capacidad sedante, produce más efecto antipsicótico. Cuando el neuroléctico tiene más efecto antipsicótico, antipsicótico es calmar los síntomas positivos. Entonces, el medicamento tiene más posibilidad de producir más reacciones piramidales y menos hipotensión arterial. Y cuando el neuroléctico, la fenotiazina, tiene más capacidad sedante, produce menos reacciones piramidales, pero tiene más capacidad de producir mayor hipotensión arterial. Son reglas que se deben recordar porque pueden ser preguntas de examen. Más antipsicótico, menos sedante. Más sedante, menos antipsicótico. Más antipsicótico, menos reacción piramidal, más reacción piramidal, menos hipotensión arterial. Mayor capacidad sedante, menos reacción piramidal, mayor hipotensión arterial. Conociendo esta regla, entonces usted, ¿por qué? Porque viene un viejito, entonces si producirle a alguien que le puse hipotensión, tiene que tener cuidado, ¿no? Igual, si viene un paciente con agitación psicomotora, a lo mejor usted quiere utilizar uno más sedante que pueda tranquilizar al paciente. Si el paciente no viene con agitación psicomotora, sino que tiene mucha idea delirante, alucinaciones, a lo mejor va a buscar una fenotiazina que tiene buena capacidad antipsicótica. Recordar pues que el haloperidol, que es una butirofenona, tiene buena capacidad sedante y buena capacidad antipsicótica. Doctor, una pregunta. Dígame. Por lo menos en el caso de un adulto mayor que tenga ideas delirantes, ¿se priorizan las ideas delirantes sobre la presión arterial o se tiene que evaluar el caso? Bueno, es lo que yo le- le- le estoy diciendo. Ahí es un caso típico donde usted va a utilizar un antipsicótico con gran capacidad antipsicótica que a la vez tiene menos hipotensión arterial. Dale. En el grupo de otros tenemos el sulpiride, que por ahí anda, todavía algunos psiquiatras de la vieja ola todavía lo utilizan por ahí, porque ese es un medicamento que se dice que en dosis menores de 200 miligramos tiene buen efecto antidepresivo, pero después de 200 miligramos tiene buen efecto antipsicótico. Yo creo que ni lo uno ni lo otro en forma categórica, ¿no? Produce algo de mejoría, pero no así en forma contundente. Pero acuérdense que cada cerebro, cada organismo es un mundo. Entonces hay medicamentos que usted dice que no parece que va y es el que le sirve a ese organismo, a ese cerebro. Entonces no es que no son útiles, sino que, bueno, por lo general hay mejores, ¿no? Principalmente los de segunda generación. Aquí tenemos ejemplos de los de segunda generación.
Fíjense que aquí está el amisulpride, que no hay mucho aquí en Panamá, pero fíjense que es una molécula parecida al sulpiride, solo que ha sido modificada y entonces entra como de segunda generación. En cambio, el sulpiride está en primera generación. Entonces aquí tenemos el primero de segunda generación que se elaboró fue la clozapina. La clozapina es el neuroléptico de segunda generación que menos reacción extrapiramidal produce, porque acuérdense que los de segunda generación, al bloquear el receptor presináptico serotoninérgico, producen cierto desbloqueo en la vía mesocortical, produce menos no produce agravamiento de los síntomas negativos, y también en la vía nigroestratrial produce menos reacción extrapiramidal por ese desbloqueo. La clozapina es el que menos reacción extrapiramidal produce, fue el primero descubierto, pero en algunos pacientes se ha visto que produce disminución del conteo de blanco. La disminución del conteo de blanco es, como puede conducir a la anemia plástica, ¿no? O anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, esto, hay que monitorear al paciente de vez en cuando con un VH completo para ver el conteo de blanco. Entonces, tiene esa, digamos, debilidad. La olanzapina, que es un medicamento bastante bueno, pero también tiene varias debilidades. Una de esas es que produce en algunos pacientes síndrome metabólico, que es aumento de la glicemia, aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos. Entonces, cuando un paciente desarrolla síndrome metabólico, hay que quitarle el medicamento y reemplazarlo por otro. Entonces, tiene esa debilidad. Y entonces, al producir síndrome metabólico, hay que tener mucho cuidado en dárselo a un paciente diabético, no se puede dar, no se le puede dar. Y en pacientes con familiares cercanos con diabetes, hay que tener mucho cuidado en dar. Lo mejor es darle otro y si no funciona, bueno, al final ripársela con este para ver qué pasa. Pero con el debido cuidado del monitoreo con laboratorios químicos. La riperidona, digamos que no tiene tantos efectos así dramáticos como los anteriores, pero tiende a producir en dosis un poquito elevadas más reacciones piramidales que los otros atípicos. Porque, ojo, los de segunda generación producen menos reacciones piramidales, pero no es que no producen, sino que producen mucho menos. Entonces, muchos no necesitan el anticolinario, pero hay unos que sí son sensibles y entonces hay que darle, aunque sea típico, con el anticolinario. ¿Estamos claros? Sí, La doctor. ciprazodona es otra, pero la ciprazodona, el problema es que se necesitan dosis muy elevadas para que tenga un efecto antipsicótico. Y en algunos pacientes se ha visto prolongación del segmento QT en algunos pacientes. Entonces, eso también es una debilidad del medicamento. La dosis que hay que darla alta y la alteración QT. La quetiapina se usa, empezó como antipsicótico, pero realmente se usa para sedar pacientes. Se da en la noche, principalmente es muy útil en los pacientes con demencia que no pueden dormir en la noche. Y es un medicamento que tiene muchas dosis, viene desde tableta de 25 miligramos hasta tableta de 200 miligramos. Entonces es un medicamento que tiene, que usted puede hacer un aumento gradual de dosis con como en un amplio rango, ¿no? El aripiprazol es un medicamento que también ha empezado a dar muy buenos resultados. Está utilizándose mucho en nuestros medios, tiene buen efecto antipsicótico, con dosis baja inclusive. Y la paliperidona, que también no en forma de canoato, pero también viene en ampolla, se usa como depósito también. Y se necesita, digo, cada 3 semanas, 4 semanas. Pero yo he visto que también tiene más capacidad de producir reacciones piramidal que los otros neurolépticos atípicos o de segunda generación.
¿Se está entendiendo lo que estoy explicando? Sí, doctor. Doctor, tenía una consulta. Dime. Ajá. En el caso de el síndrome neuroléptico maligno, ¿tenemos que tener algún protocolo en pacientes con tratamiento con neurolépticos o solo se reserva para ciertos medicamentos de la lista? No, ¿O nosotros no hay un... no seguimos ningún protocolo, porque el síndrome neuroléptico maligno es muy raro que se produzca. O sea, está muy descrito en la literatura, pero en realidad en el medio nuestro es muy raro que se produzca. Ahora, el protocolo debe existir es para el paciente que desarrolla el síndrome neuroléptico maligno, no para usar el neuroléptico. Porque ¿qué protocolo vamos a utilizar a tener si no sabemos si un paciente va a tener síndrome neuroléptico maligno? La mayoría no lo tiene. Entonces, yo me imagino que los internistas, porque no es el psiquiatra el que maneja el síndrome neuroléptico maligno, son los internistas. Yo imagino que quizá los internistas tendrán algún protocolo, yo lo desconozco. Y Entendido. es más probable que se produzca con los neurolépticos atípicos, ¿no? Con los bloqueadores puros del receptor de dopaminérgico. Doctor, una consulta. Dígame. Eh, Cuando habla de los atípicos, usted menciona que ellos mejoran los síntomas positivos y no empeoran los negativos. Es decir, o sea, ellos no los mejoran, simplemente no los empeoran. Sí, porque acuérdense que el problema de lo negativo es que inhibe al paciente, son síntomas. ¿Cuál es? El paciente que habla poco, socializa poco, tiene anedonia, o sea que tiene aplanamiento afectivo, entonces, si usted le da un típico, al bloquear el dedo, agrava todos esos síntomas. En cambio, el otro, usted le da, entonces no lo agrava. Claro, al no agravarlo, entonces el, el, el paciente tiene pocos síntomas negativos. Entonces pero el que también bloquea el serotonínrico no indica que es un desbloqueo total, es un desbloqueo parcial. Lo que alcanza también para mejorar los positivos. Por eso son medicamentos más utilizados en pacientes psicóticos que tengan tanto síntomas positivos como negativos. Doctor, y una Dígame. pregunta, o sea, un caso, el ejemplo de que yo podría usar estos de segunda generación sería en la psicosis por Parkinson, pues, porque ya la vía neuroastrial está afectada. Psicosis por Parkinson. Ajá, por el medicamento Los antiparkinson. negativos, por supuesto que son una ventaja en todo, la mano del Parkinson. Bueno, Ok. la lógica lo dice que, claro, el negativo produce menos reacciones piramidal. Y no solo, pero no solo aquí, sino en la demencia, en Alzheimer y eso. Usted evita efectos secundarios en un paciente con Alzheimer Sí, y doctor. otras condiciones. El otro grupo es el de los antidepresivos. El nombre lo dice. ¿Para qué sirve? Para calmar la depresión, pues. ¿Cómo lo hace? Bueno, eh, también la teoría más explicada es la de la inhibición de recaptura del neurotransmisor, ¿no? Sabemos pues que el neurotransmisor sale de la presinapsis, va al espacio sináptico y hace contacto con receptores en la neurona postsináptica, produciéndose la neurotransmisión. Luego este neurotransmisor regresa al espacio sináptico, donde lo recoge una molécula que se llaman transportadores del neurotransmisor, que lo llevan de nuevo a la presinapsis. En realidad lo que hace
lo que hacen los inhibidores, sí, los inhibidores de recaptura, que es un tipo de antidepresivo, es inhibir el transportador. Al inhibir el transportador, entonces no hay recaptura, permanece el neurotransmisor más espacio, más cantidad en el espacio sináptico, mejorando la neurotransmisión. Porque los depresivos se dice pues que es una disminución de neurotransmisor en el espacio sináptico, lo cual debilita la neurotransmisión con la respectiva producción de síntomas depresivos como tristeza, anedonia, apatía, todo lo que viene después, insomnio, idea suicida, pobre autoestima, etcétera, etcétera. Sin embargo, recuerde que los antidepresivos de segunda generación son también utilizados como tratamiento de elección en la ansiedad, que se usan conjuntamente con la benzodiazepina, bueno, y las no benzodiazepinas también, porque la benzodiazepina actúa más rápido, el otro demora más, pero la benzodiazepina producen dependencia y los antidepresivos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina no producen esa dependencia. Aparte, la benzodiazepina son más sedantes y producen, por ejemplo, mejoría del sueño. Pero recordar que si usted se lo da prolongadamente a un paciente, quizá lo condene, le cambia una depresión, una ansiedad por una adicción. Los antidepresivos han tenido su historia. Los primeros fueron los famosos IMAO, inhibidores de monoamino oxidasa, de una enzima monoamino oxidasa que degrada el neurotransmisor en las vesículas presinápticas. O sea, antes que el neurotransmisor salga al espacio sináptico. Esto es uno de los temas que la doctora Isela Montenegro Navarro explica con esa exuberancia de sabiduría de la orden, ¿no? Entonces, esto ustedes lo han debido aprender allá, ¿no? Esos son los primeros que se utilizaron. Pero como ella misma explica, estos son medicamentos que en combinación con alguna otra sustancia que se llama tiramina, producen síndrome hipertensivo severo. Esto, y esa tiramina está en muchos productos principalmente de fermentados, ¿no? Como el vino, los quesos, etcétera. El arroz con guandú no, el arroz con guandú no tiene problema, usted puede tomar imao con arroz con guandú, no va a ocurrir nada, está perfectamente bien. Pero sí con vino, con queso, etcétera, va a tener ciertos problemas. Luego vinieron los tricíclicos antidepresivos, que realmente no eran tricíclicos nada más, sino que había bicíclicos y había tetracíclicos también. Estos eran los primeros que inhibían la recaptura de neurotransmisores, pero no en forma selectiva, sino que era global. Entonces producían disminución de recaptura de todos los neurotransmisores y entonces eso llevaba a más efectos secundarios. Aparte eran más lentos, se necesitaba más tiempo, se necesitaba más dosis y se producían más efectos secundarios. Y en alguna producía interacción con otros medicamentos, por ejemplo, los medicamentos de la hipertrofia prostática y esto, porque era muy, ¿cómo es? Era muy colinérgico, entonces esto producía todos estos problemas. Por eso, pues, pero en su momento, cuando yo era residente, esto era el tratamiento que había. Ya a finales de los 80, principios de los 90, es que surge pues el boom de segunda generación, que son los inhibidores que también inhiben recaptura, pero en forma selectiva. Inhiben solo serotonina, solo noradrenalina, solo dopamina, o en su defecto solo dos neurotransmisores. La mayoría inhibe cuando se necesita un dual, se llaman duales,
inhiben recaptura tanto de serotonina como noradrenalina, que son los dos neurolépticos que más están involucrados en depresión, y también a veces con dopamina, ¿no? Esto, porque recordar que cuando el paciente tiene deficiencia de serotonina, la depresión es ansiosa. Pero cuando tiene deficiencia de noradrenalina, la depresión como es esto, inhibida, ¿no? Porque la noradrenalina es un neurotransmisor activador y la serotonina, digamos, es un neurotransmisor, digamos, medio ansiolítico, ¿no? Entonces, cuando hay disminución de serotonina, la depresión es ansiosa. Y cuando es con deficiencia de noradrenalina, la depresión es inhibida. El paciente está eso que no se levanta, apático, pasa durmiendo, no se mueve. En cambio, el depresivo ansioso está, además de deprimido, está inquieto, ¿no? Intranquilo, muchos problemas del sueño, para dormir, etc. Ya en Panamá no hay IMAO, pero los tuvimos. Una vez yo vi sacar una paciente que no mejoraba con nadie. Bueno, en nada. En ese tiempo no había lo de segunda generación, ¿no? Pero se le dio un IMAO, creo que fue isocarboxacida. Y fue lo único que sacó a la paciente de la depresión. O sea que son medicamentos que yo creo que son más útiles en depresiones atípicas. Aquí en Panamá no hay, pero en otros países hay. Y se usan mucho. En México se usan bastante. El moclomivide, el Aurorit, fue el último que salió y este tenía la particularidad de que no producía hipertensión con tiramina. Los demás sí. Esto, ¿por qué? Porque es que ellos tienen un tipo A y un tipo B. Entonces, parece que este era, no me acuerdo si era A o B. Este desapareció porque también se necesitaba como altas dosis, ¿no? Entonces, coincidió con la llegada de los de segunda generación. Y esos fueron los que mejoraron más a los pacientes. Y entonces, eso es lo que se quedaron en Panamá. Pero todo esto existe. También había bicíclicos antidepresivos como la viloxazina, también desapareció aquí. Los tricíclicos antidepresivos, que todavía se mantienen, como la amitriptilina, que servía para depresiones ansiosas, la imipramina, que también servía para depresiones inhibidas, y también se utilizaba esto en pacientes con enuresis nocturna. Todavía se usa eso. Porque estos todavía quedan pocos, pero todavía hay por ahí pacientes con amitriptilina y imipramina. Sin embargo, la clorimipramina, que es realmente derivado de la imipramina, solo que se le agrega una molécula de cloro, es un tricíclico que esto todavía es tratamiento de elección en los trastornos obsesivos compulsivos. Tanto como los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. O sea que siendo un tricíclico, es un medicamento que es útil pues en un trastorno, es de primera elección, igual que los inhibidores de recaptura de serotonina en los trastornos obsesivos compulsivos. Estos dos son metabolitos, la nortriptilina, metabolito de la amitriptilina, y la decimipramina, que es metabolito de la imipramina. Entonces, esto ya también, la mayoría, solo la amitriptilina, la imipramina y la clorimipramina, por ahí nos encontramos uno que otro paciente que lo utiliza. Pero acordarse que en la enuresis nos vamos a encontrar a niños que utilizan y trastorno obsesivo compulsivo que utilizan. O sea que tienen cierta vigencia algunos todavía. La tetraciclina, entre los tetracíclicos tenemos la maprotilina, que yo creo que ya también desapareció del mercado, era un tetracíclico. Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, como la fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram,
y el escitalopram, que es una molécula de citalopram, pero mejorada, para que produzca menos efectos secundarios. Estos son los duales, inhiben tanto la recaptura de serotonina como la de noradrenalina, y aquí nosotros tenemos la venlafaxina, la desvenlafaxina, que también es otra vez, es una venlafaxina mejorada con menos efectos secundarios, la duloxetina y la mirtazapina. Los tres últimos son los que más o menos todavía permanecen aquí en nuestro mercado. Estos son duales, ¿para qué? Porque usted ve un paciente que no mejora con un mono, entonces usted pasa, o con varios monos le ha dado y usted no, entonces usted le dice, bueno, entonces vamos a pasar un dual para dual. Y otro que es inhibidor selectivo de recaptura de dopamina, y dicen que de noradrenalina también, que es el bupropión. Que este medicamento ha dado ciertos resultados en enfermedades adictivas, al tabaco y otra droga, cocaína, etcétera, pero principalmente para el tabaco, dice que ha dado buen resultado, para que la gente deje de fumar. Recordar que la adicción está en el centro de recompensa, que es la vía mesolímbica. El sistema de recompensa es la vía mesolímbica, del área tegmental al núcleo accumbens. Entonces algo hay por ahí adentro de este medicamento ayuda en la vía dopaminérgica. Que usted ve que los demás casi no tienen efecto sobre la vía dopaminérgica, sino por la vía serotoninérgica y noradrenérgica. Esto también tenemos inhibidores selectivos de la noradrenalina nada más, como la reboxetina y la tomoxetina. Pero la tomoxetina realmente no se usa como antidepresivo, sino que se utiliza en los trastornos de déficit atencional grave. Que el paciente no se puede concentrar nada, ha dado ciertos resultados. También tenemos los agonistas melatoninérgicos, que realmente sí tienen una acción sobre la melatonina, pero realmente el efecto antidepresivo está porque tienen un efecto cruzado con la serotonina. Entonces es un efecto sobre la melatonina, pero también con la serotonina. Y por supuesto el nombre lo dice, además de mejorar la depresión, tiene un buen efecto sobre el sueño, sobre la melanina. También tenemos como es antidepresivos multimodales. ¿Qué significa eso? Que son más que duales. Por ejemplo, este tiene 5 efectos para la depresión. Actúa sobre receptores dopaminérgicos, noradrenérgicos, etcétera. Otros receptores serotoninérgicos adicionales, etcétera, que es la vortiocetina. Sin embargo, empezó con mucha fama, pero no es que se ha quedado con, así como que ha sido tan, a pesar de ser multimodal. Últimamente se están utilizando en la depresión algunos anestésicos disociativos, que antes se consideraban drogas de abuso, adictivas. Sin embargo, se les ha notado, se les ha encontrado algún efecto para algunas depresiones, pero principalmente para aquellas depresiones que hay una alta posibilidad de suicidio, que hay muchas ideas suicidas en el paciente, porque estos medicamentos tienen efectos rápidos, rompen el núcleo ese suicida, pero es un medicamento que usted no puede dar así, prácticamente lo dan los anestesiólogos. El psiquiatra le dice al anestesiólogo que, porque estas drogas también se usan en anestesia, entonces le dice al paciente pues que le dé estos medicamentos en tal dosis por vía parenteral, pero con la vigilancia pues del anestesiólogo para mejorar un paciente depresivo que tiene altas ideas suicidas. Esto Doctor, se ha puesto un poco de moda, pero
igual siento que ella se está quedando un poco. Pero recuerde que esto no es para una depresión ni leve ni moderada, sino específicamente esto para depresiones muy intensas con altas ideas suicidas. Y Doctor, y porque como, requiere, inclusive se tiene que dar bajo internamiento del paciente. No es una cosa que se pueda hacer ambulatoria. Y con doctor, con el una especialista pregunta. de anestesia al lado. ¿Alguna Doctor, pregunta una sobre los consulta. antidepresivos? Sí, yo tengo una. Más que todo, porque había escuchado un caso, por lo menos de estas enfermedades que son neurológicas y tienen eh, alto nivel del dolor, pues, como la neuralgia del trigémino o la cefalea en racimos. Quería saber, porque les llaman a estas enfermedades las grandes enfermedades suicidas. ¿En ese tipo de pacientes estaría indicado este tipo de medicamentos? Bueno, yo no sé si para este paciente suicida por dolor, si es candidato a la ketamina o a la ketamina. Lo que sí yo le puedo decir que algunos tricíclicos antidepresivos y creo que algunos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina se han utilizado, pero para el dolor de la neurosis del Ok, trienio. ok. Doctor, una consulta. Digo, Se nos había explicado que los pacientes que tenían problemas riesgo suicida había que tener cuidado con los medicamentos porque, eh, o sea, como que el antidepresivo le quitaba como la anedonia y eso aumentaba como o sea, como la capacidad de suicidarse porque ya no se sentían como, o sea, no tenían la anedonia. Entonces quería saber si con la ketamina ocurría eso o cómo rompía el ciclo tan rápido, no, no ocurría. lo que sucede ahí no es que el paciente, porque mejora la depresión, es que se suicida, no. Eso es la energía. O sea, el paciente depresivo pudiera ser que no ha mejorado del todo su estado de ánimo, pero tiene más energía. Y esa energía la utiliza para consumar el suicidio, porque no ha mejorado del todo, pero la energía, vamos a decir, motriz, le permite ejecutar el acto. Que antes la baja energía no le daba ni para ejecutar el acto. Entonces, cuando un paciente va mejorando una depresión, pero no ha mejorado del todo, entonces hay que tener cierto cuidado, porque el aumento de energía, la ganancia de energía, sin mejorar totalmente la depresión, puede darle la energía para ejecutar el acto. Eso es lo que es. No es que el antidepresivo aumenta, porque es que se ha dicho erróneamente que hay antidepresivos que aumentan la capacidad suicida, no, sino que mejora la energía y al mejorar la energía, el paciente puede consumar el suicidio o hacer el intento. Muy bien. El otro y último gran grupo de los psicofármacos es los estabilizadores del estado de ánimo, llamados eutimizantes. Estos medicamentos realmente están hechos para mejorar la hipomanía y la manía en los pacientes bipolares. Algunos dicen que además de mejorar la manía, evitan que el paciente bipolar caiga en depresión, pero eso no está muy comprobado del todo, ¿no? Puede decir que en algunos pacientes sí y algunos no. Pero lo que sí es que mejoran la hipomanía y la manía. Bajo un mecanismo que no se conoce cuál es el mecanismo. El más conocido es el carbonato de litio, que es una sal de valencia 1+1. No está claro el mecanismo. Antes decían que era porque potencia por el sodio, que tenía +1 de valencia también. Otro porque corregía algunos circuitos neuronales anómalos, etc. Lo cierto es que no está claro. Es el medicamento que por mucho tiempo fue el único efectivo contra la manía y la hipomanía. Pero no era un medicamento totalmente inocuo.
Había pacientes que le afectaba el hígado, a otros le podía afectar el riñón, algunos pacientes desarrollaban acné. O sea que en algunos pacientes, pues algunos no eran tanto, no lo toleraban, pero había algunos pacientes que no lo toleraban. Y luego apareció muchos años después el ácido valproico, que realmente es un anticonvulsivante. Era un anticonvulsivante y se ha utilizado con buen éxito en las hipomanías y las manías. A tal punto que tanto el litio como el valproico son medicamentos de primera elección en pacientes maníacos. Y algunos pacientes tienen una manía tan grave que hay que combinarle ambos medicamentos. Que por supuesto tampoco se conoce el mecanismo del valproico, pero uno asume que tienen mecanismos diferentes. Entonces son los mecanismos, son los dos medicamentos indicados para la hipomanía. Antes, cuando solo existía el litio y no lo toleraba un paciente, nosotros teníamos la carbamazepina, que es otro anticonvulsivante. Pero no tenía así una gran efectividad. Era una efectividad en uno que otro paciente, no era tan. La lamotrigina es otro anticonvulsivante que la doctora Isela Montenegro Navarre también le ha hablado y le ha explicado con su erudición innata. Pero este no es para la fase maníaca, sino se usa es para la fase depresiva de pacientes bipolares. Es el único que se utiliza para fase depresiva de los pacientes bipolares. Y también un anticonvulsivante. El topiramato en una época también otro anticonvulsivante también se utilizó, pero el topiramato no tuvo así tampoco una gran efectividad y en algunos pacientes producía alteraciones en la memoria. Entonces, ya casi no se utiliza para fases maníacas y hipomanías. ¿Alguna pregunta sobre los utilizantes? Doctor, una consulta. Ambos eutimizantes están de primera línea tanto en el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. Bueno, al ser el bipolar tipo 1 un predominio de manía, están más utilizados ahí. En la bipolaridad número 2, lógicamente, el más utilizado es la lamotrigina. Pero eso no indica que te vas a encontrar de ambos tipos de bipolaridad con litio valproico, ¿no? Pero no es lo más común dependiendo de qué tipo de. ¿Por qué? Porque en el tipo 1 predomina la manía, en el tipo 2 predomina la depresión. Depresión bipolar, que no es igual a depresión monopolar o unipolar. Doctor, y por lo menos en la lamotrigina que tiene el efecto adverso de la necrólisis epidérmica tóxica o el Steven Johnson, ¿cuál Sí, sería como una segunda hay que opción tener que se cuidado, nada podría más que el utilizar? paciente no tenga problemas de piel. Si usted le ve que está teniendo un problemita de piel, tiene que parar el tratamiento. Hay ¿Y otros cuál sería? medicamentos que se utilizan para la fase depresiva de la bipolaridad tipo 2, como la olanzapina, que ya la vimos que es un neuroléptico, y hay otro, no me acuerdo el nombre que se utiliza en Europa, siempre se me olvida. Entonces hay otras alternativas para la fase depresiva tipo 2. Que dicho sea de paso, Gracias, quiero doctor. decirle que es una depresión muy difícil de tratar, muy difícil. No es como la monopolar, que bueno, se resuelve con antidepresivos, inhibidores selectivos, monoduales. Como Doctor, decía, el último grupo de doctor, ¿me tratamientos escucha? son muy diversos.
que son muy diferentes uno del otro, como la hipnosis terapéutica, la electroconvulsivoterapia, método de relajación, acupuntura, la laborterapia o terapia ocupacional, que digo, tiene un efecto conductista, ¿no? Como vimos en la psicoterapia conductista. La musicoterapia, la danzoterapia, descartando el reggae y eso que ustedes bailan, porque eso realmente es lo que empeora el trastorno de Dios. Pegaron un esquizofrénico, lo ponen a bailar reggae y acabó con él, ¿no? Lo meten en el psiquiátrico y no sale más. Esto, bueno, yo no sé si sirve algún tipo de depresión, ¿no? No sé. Estamos en una época de cerebros marginalizados, pues, entonces uno no sabe cómo. Eh, la cromoterapia, que es terapia de los colores, la ludoterapia, que es terapia de juego, el psicodrama, que dice el drama como terapia, el cine debate, y hay muchos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, lo más conocido, la hipnosis terapéutica, que realmente es la inducción de un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. El paciente no está ni despierto ni está dormido, está en el medio los dos. ¿Para qué? ¿Por qué sirve esto? Porque bueno, primero decimos cuál es el efecto. Realmente se induce ese estado en pacientes sugestionables. Para darnos cuenta si un paciente es sugestionable, usted le hace prueba de sugestión, ¿no? Sugestión para ver, usted dice, el paciente cae en la sugestión, usted dice, este es hipnotizable. Y entonces se utiliza pues, un estímulo, ¿no? Un estímulo aletargador, lento, esto, y cierra los ojos, tiene los pómulos muy pesados, una brisa suave, entonces el paciente va ahí. O sea, la persona tiene que estar entrenada. Y fíjese que el nombre correcto es hipnosis terapéutica. El que me pone hipnosis lo tiene malo. ¿Por qué? Porque cualquiera puede hipnotizar si aprende el método. Pero es que el tratamiento no es la hipnosis. Yo no gano nada teniendo a la doctora Somarriba hipnotizada ahí y ya, esto no le va a producir ninguna mejoría. El tratamiento terapéutico es que bajo ese efecto, entonces yo aplico una psicoterapia. Y cuando el paciente está en ese estado, no tiene defensa, le va a hablar al paciente de algunas cosas que en la entrevista consciente no le va a querer hablar porque las tiene reprimidas. ¿Me explico? Y entonces así el terapeuta puede saber más sobre los problemas reprimidos del paciente y devolverle en la psicoterapia respuestas para ajustar su alteración psicológica o psiquiátrica. No todos los trastornos, en todos los trastornos se puede utilizar hipnosis terapéutica. Se puede usar en depresiones, ansiedad, etcétera, pero en un esquizofrénico no se debe utilizar hipnosis terapéutica. ¿De acuerdo? Porque son pacientes que están manejando alucinaciones y delirantes adentro. Entonces, la hipnosis terapéutica, porque usted ve que en los circos hipnotizan a la gente, entonces le preguntan de quién está enamorado, y eso no es ninguna terapia, ¿no? Y entonces se visten de negro con una plomada para dormir a la gente, eso es para charlatanes, ¿no? El que hace hipnosis terapéutica es realmente un psicoterapeuta con capacidad para inducir ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia. ¿Estamos claros? Y aquí lo dice, ¿no? Debe aplicarlo un profesional competente en la materia. ¿Por qué se produce ese estado? Porque el estímulo hipnótico va produciendo secreción de endorfina en el cerebro. Y usted sabe que son opioides internos. Y esos opioides internos, las endorfinas, van produciendo ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Oh, en 23, tú sabes, carajo, es una barbaridad. Y 3 progresa, carajo. ¿Usted no está de acuerdo conmigo, doctora
Angelique Somarrillo. Claro, doctor. Me alegro. Lo otro es la terapia electroconvulsiva, que esta es famosa por lo otro, porque la hipnosis le cae al misterio a la gente, los estudiantes preguntan sobre la hipnosis y esto, porque lo ven misterioso, total que la hipnosis se usa muy poco en psiquiatría. Este es lo contrario, este produce miedo, produce repulsa, produce esta cuestión. Y fíjense que hay más pacientes con electroconvulsivoterapia que con hipnosis. ¿Por qué? Porque este es un tratamiento que se ha demonizado, principalmente por el cine, porque se dice que se dan películas de gente que torturan con electroshock, con torturas políticas y ese tipo de cosas. Lo otro es que antes, cuando existían los manicomios, no había medicamento y lo único que había de tratamiento en ese tiempo era el electroshock. Entonces los pacientes los ponían en fila y entonces le iban dando electroshock y en ese tiempo no se utilizaba ni anestesia. Entonces todos los que estaban en la fila estaban viendo cómo agarraban a uno y le ponían electroshock y entraba en esa convulsión. Entonces eso era de mal gusto y entonces por eso se ha demonizado. Lo cierto es que la electroconvulsivoterapia tiene su indicación. ¿Dónde se utiliza? En pacientes con alto riesgo suicida. O sea, un paciente que viene deprimido y ha hecho muchos intentos suicidas y anda buscando la forma de suicidarse de una forma, de la otra, etcétera. El electroshock le interrumpe el núcleo suicida de manera rápida, ¿no? Entonces, esa es una indicación. La otra indicación es cualquier otro trastorno mental que ya usted agotó todos los tratamientos farmacológicos y no mejoró con nada, entonces lo único que queda es el electroshock. Ahora, recuerden que cada vez menos utilizado porque ahora tenemos más rango de medicamentos y antes no había tanto, ¿de acuerdo? Entonces el electroshock es una alternativa frecuente. Y la otra indicación es paciente embarazada, que no se le puede dar medicamento por su embarazo, por alto, porque puede ser teratogénico, etcétera. Entonces, el electroshock es una alternativa porque no produce daño al producto. Por ejemplo, una paciente embarazada en fase maníaca, ¿se imagina usted? Bueno, el electroshock es un buen recurso para tranquilizar. Tiene sus contraindicaciones también. Paciente con hipertensión endocraniana, paciente con tumor cerebral. No se le debe dar el electroshock. También tiene sus efectos secundarios, ¿cuál es? Porque antes, cuando no había anestesia, la convulsión producía, porque al paciente había que amarrarlo. El paciente podía tener fractura de clavícula, por ejemplo. Y en algunos pacientes, pero eso era cuando le daban, porque como era el único tratamiento, le daban y le daban y le daban a un paciente por varias semanas, por varias cuestiones. Entonces ahí se producían algunas alteraciones tanto de la memoria anterógrada como de la memoria remota, pero generalmente reversibles. Pero ahora, como se dan tantos electroshocks seguidos, porque usted lo puede dar para, digamos, romper un núcleo suicida y de una vez le pone el medicamento y el paciente pues ya se le rompe con el electroshock y sigue el tratamiento antidepresivo. Entonces no hay que dar tantas sesiones. Entonces esa alteración de la memoria no se da, ¿no? Era otro punto importante que se me está escapando. ¿Cuál era esto? No sé, se me escapó. Otro punto importante con respecto al efecto. Lo cierto es, que no sé si lo mencionamos al final, que nuevos métodos mucho más modernos, como la estimulación magnética intracraneal, es el mismo, no es idéntico porque es menos invasivo, pero es el mismo principio del electroshock, solo que son cargas eléctricas más leves, pero específicas a determinadas áreas del cerebro, porque es que antes el cerebro no se conocía como ahora y no se podía tocar como ahora.
Entonces ahora ya hay más procesos. Entonces se da esta estimulación magnética intracraneal o eléctrica intracraneal en determinadas áreas del cerebro y con una corriente eléctrica menor. En el electroshock se pasaba a ver una corriente, se ponía un electrodo en el cuero cabelludo y se pasaba una corriente eléctrica de 100 a 130 voltios durante 0.1 a 4 segundos. Ya me acordé que ahora los electroshock es protocolar, es el protocolo que tiene que ser con un servicio de anestesia. Entonces, en el hospital psiquiátrico, por ejemplo, cuando hay un electroshock, traen anestesiólogo del Santo Tomás para darlo. Y antes no, en mi tiempo era rejo limpio. Entonces, eso era lo que, por eso que es un poco demonizado, ¿no? La crisis convulsiva debe durar menos unos 30 segundos, más o menos. Pero ahora en menos tiempo el paciente no se da cuenta de la convulsión. Entonces, Doctor, para que vean que no es tan, como es, no debe ser satanizado este procedimiento, pues es muy útil en algunas circunstancias clínicas, clínico-psiquiátricas. doctor, ¿me escucha? Sí, dígame. En el último método que usted mencionó de utilizar lo que es el electromagnetismo, esa me vino la pregunta sobre aquellos nuevos tratamientos que puedo observar para los de espectro autista, que si no mal me equivoco, se está realizando acá en Panamá ese nuevo método para ellos. Bueno, algunos lo han aplicado en niños autistas. ¿Cuál es el resultado? No lo sé. Otro método que viene de Oriente es la acupuntura, que es la manipulación de algunos puntos corporales, ya sea manualmente, con botones o agujas, con el fin de aliviar algunas patologías mentales como la ansiedad, los trastornos de alimentación, el dolor, etc. Esto en algunos pacientes ha dado resultados. Pero bueno, hay que también tener formación en esto. Y la acupuntura es un método que más bien viene de la medicina homeopática, ¿no? Pero que en Oriente es utilizado hasta, dicen, hasta para cirugía, ¿no? Entonces, se han aplicado para aliviar algunas patologías mentales, como las que dicen aquí. Los métodos de relajación, que realmente es la relajación a través de ciertos estímulos, que ahora con la tecnología es más fácil, ¿no? Antes no había mucho, antes era con cassette, toda esta cuestión. Entonces usted le pone un estímulo relajante, esto, eh, la brisa del bosque, el ruido del mar, el bosque con los pajaritos cantando, etcétera, etcétera. Entonces, usted concentrado en ese estímulo se va relajando, ¿verdad? Pero también existe la autorrelajación. Hay gente que usa la respiración, ejercicio de respiración para relajarse. Hay otro método oriental, pero este creo que es hindú, que es el yoga, que también es una forma. El doctor de Gracia acaba de relajarse con una boconada de aire. Abrió la boca como si fuera un enorme hipopótamo en la playa La Gallito, de Chitré. Se le vio la allá. Pum, pum. Entonces eh, son diversos. Entonces, ahora con la tecnología hay, por ejemplo, inclusive estímulos que ahora no son solo auditivos, sino visuales, ¿no? Para relajarse. Entonces, y estos son útiles porque estos sí producen cambios en la corteza cerebral, en las estructuras cerebrales para relajar. Y son de diversas formas, ¿no? Como ya dije. El yoga, la autorrelajación, la relación, diversos estímulos auditivos, visuales, etc. El ejercicio podía entrar también como un método de relajación.
Bueno, este es el tema de los tratamientos en psiquiatría. Yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, doctor. Buenas tardes. Por lo menos de las sesiones de terapia electroconvulsiva, no mencionó como cuántas sesiones se le darían a los pacientes. Bueno, ya le dije que antes, cuando no había medicamentos, que eran infinitas, ¿no? ¿No? Eran muchas, por no decir infinitas. Ya le dije que ahora depende de la evolución del paciente, ¿no? Pero ahora yo veo que no dan más de 3, cuando mucho 5. Eso depende de la evolución del paciente. El paciente mejora rápido, se le da poco. Si no mejora tan rápido, se le da un poquito más. Buenas tardes, doctor. Dígame. Mi duda es que ¿por qué se sigue utilizando la terapia electroconvulsiva si ya, o sea, tenemos la estimulación intracraneal profunda? Y la otra pregunta es sobre ¿cómo saben qué puntos estimular con la estimulación intracraneal profunda? ¿Qué puntos específicos? Bueno, doctor, la primera pregunta pareciera que usted no me escuchó cuando yo dije que el electroshock tiene 3 indicaciones, que no son las de la estimulación profunda, intracraneal profunda. Después, No, no, aquí estoy, aquí estoy. O sea, yo tengo acá que también pues se puede, acá, o sea, la electroconvulsiva también se usa para depresión, ¿no? Y la intracraneal profunda también, ¿me para escuchan? pacientes depresivos. Sí, sí se escucha. Lo estamos escuchando, doctor. ¿Escuchan? Sí, lo escuchamos, doctor. Doctor, ¿nos escucha? Ahora sí. Ah, ¿Y ustedes dele. me escuchan a mí? Sí, sí, sí lo escuchamos. Bueno, le decía yo a Diomedes Frías, el ex coordinador del séptimo semestre, que fue derribado por la doctora Angelic Somarriba, por alguna razón. Esto, que yo le dije a usted que las indicaciones del electroshock eran, como es, un paciente con alto riesgo suicida, un paciente que no había mejorado con ningún medicamento, paciente embarazada. Y las indicaciones de la intracraneal profunda, no, ninguna de esas son las indicaciones. Se usa un paciente con ansiedad, con un paciente con depresión, así. No, son indicaciones muy diferentes. Usted es un paciente con alto riesgo de suicidio, por lo menos no es que te va a darle, es una urgencia, hay que buscar algo rápido. Este es ahí actúa el electroshock. La otra es más lenta. Lo otro que fue ¿Sobre qué puntos específicos se estimulan? la de la profunda. Sí, yo digo, yo no practico ese método, pero creo que actúan sobre la cíngula, yo no sé si la amígdala también. Ellos tienen sus áreas ahí, pero creo que es la cíngula, principalmente la cíngula. Yo no sé si es la cabeza, el área anterior de la cíngula. eh, Creo que también la amígdala la involucran, y no sé si el hipocampo. Ellos tienen sus áreas ahí para estimular. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctor. Bueno, entonces muchas gracias y nos vemos el jueves. La Dele, doctora doctor. Keira Molinar está ahí. Póngase en imagen real.